Muy buenos días, en día 507, ganarle a Cristina para vencer a Milei es el título de nuestra columna de hoy, porque el gobernador bonaerense tiene un enorme desafío, nos estamos refiriendo a Axel Kicillof, preservar el apoyo de los votantes kirchneristas y a la vez separarse lo suficiente de Cristina Kirchner para poder ir a la casa de un techo más alto de dirigentes de otros espacios. Kicillof parece querer imitar la táctica de Lula en Brasil, quien reunió desde la extrema izquierda hasta el PSOL y la derecha institucional, representada por su vicepresidente Gerardo Alckmin, en un amplio frente democrático. Sería una especie de lulismo sin Lula, porque por ahora en la Argentina no hay ninguna figura que reúna un consenso que reunió el presidente de Brasil para ganarle a Bolsonaro apenas por poco margen de más de un punto. ¿Cómo podrá ser el gobernador para que la lapicera de Cristina no kirchnerice el espacio hasta dotarlo del techo electoral que hoy tiene el kirchnerismo y que arrastra a todo el peronismo? Recordemos que Kicillof suspendió las PASO en la provincia. Debería ir por una lista que fuera diferente de la de Cristina para ganarle, o finalmente reunirá la cantidad de voluntades peronistas necesarias para elegirse como candidato. Vamos a escuchar las palabras del propio gobernador al respecto y vamos a hacer una reflexión sobre la posibilidad de que Kicillof pueda ir construyendo algo parecido a lo que fue en los años 90 el Frente Amplio y luego la alianza que venció a Menem. Vamos a escuchar primero a Kicillof en un acto de la UOM hace poquito, el 10 de abril, donde dijo un gran frente que le ponga un freno al gobierno de Milei que contenga a todos los sectores. Nuestra propuesta es defender al pueblo de la provincia de Buenos Aires, defender a los trabajadores y trabajadoras, defender a los jubilados, defender la salud, la educación, defender la perspectiva de tener universidad pública y gratuita para todos. Defender a la provincia de Buenos Aires es defender un modelo de país y es defender a la Argentina. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Un gran frente que le ponga freno al gobierno de Milei, que contenga a todos los sectores. Compañeros y compañeras, iniciamos una campaña electoral. El único problema grande que tenemos, el único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Por otro lado, teniendo en cuenta que el gobierno bonaerense y el kirchnerismo representan el peronismo progresista, cool, metropolitano, en oposición al peronismo popular, conservador y federal, su apuesta es evocar el surgimiento del Frente Grande y su posterior unidad con la Unión Cívica Radical, que desembocó en la alianza, que logró derrotar a Duhalde y lo que quedaba del menemismo. Vamos a ver un spot, nos vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir atrás 30 años, vamos a los más jóvenes recordar de cómo fue aquella campaña presidencial de 1993 que unió a una parte del peronismo, se hablaba de la pata peronista, con la Unión Cívica Radical, el socialismo y el progresismo. Vamos a escucharlo. Suba y tome asiento en el Congreso. Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide, diputados. Eduardo Cosami, concejal. Frente Grande, el poder de la gente. Y vamos a ver ahora un fragmento del video de una inmensa protesta que organizó el Frente Grande junto a otras fuerzas políticas en 1994 y que catapultó este espacio como alternativa nacional que luego, en el 95 Menem ganó la reelección, pero luego venció al menemismo y al residual y al dualdismo 5 años después. Vamos a esta protesta contra Carlos Menem hecha por el FREPASO. Respaldo nuestro a la demanda legítima de todos los trabajadores y los que están sin trabajo. Ojalá no hubiera que hacer estas cosas, pero la magnitud que está tomando esta convocatoria nos demuestra exactamente la magnitud del ajuste y del sufrimiento de la gente. ¿Qué se espera el día después? El debate fuerte en el Parlamento el día miércoles, que estamos pidiendo todos los bloques opositores para demostrarle al presidente, a la sociedad que hay propuesta alternativa
para generar crecimiento y empleo en Argentina. Hay una suma total, una suma conjunta, y el miércoles el Frepaso toma con la fuerza de la oposición el protagonismo en el Congreso de la Nación. Muy importante, es una manifestación de protesta como fue el apagón, que en definitiva pone a la gente diciendo que quiere cambiar. Es un reclamo legítimo de los trabajadores y esperamos que el gobierno sepa ver y sepa escuchar, porque no puede seguir aislado sin reconocer lo que está pasándole al pueblo en este momento. Bueno, se podría comparar las declaraciones de Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide con las que pueden ofrecer hoy dirigentes en una marcha en la CGT, y podrán encontrar una gran cantidad de similitudes a pesar de que pasaron 30 años. Y luego de esto el Frente Grande ganó las constituyentes en la capital federal con el 37,4%, venciendo al menemismo, que había sacado el 24,5%, el radicalismo, que había obtenido el 15,22%. Este resultado posibilitó una proyección nacional de esta fuerza. Es decir, nuevamente estamos hablando del peronismo que se había separado del peronismo, podríamos decir, conservador y popular que representaba Menem. Este era el peronismo progresista más porteño, para decirlo de alguna manera. Es interesante el paralelismo de la posible victoria de Leandro Santoro en Capital Federal, porque tanto aquella elección constituyente regional como la de la legislatura pesan más por lo simbólico que por la cantidad de poder político efectivo que generan, y también representa, se podría decir, ese peronismo progresista en contra de otro gran integrante del panperonismo, que es el peronismo de conservador popular, que hoy podríamos decir representa en algún sentido Milei. Es interesante esta suerte de remake noventista, porque decíamos, Javier Milei representa tanto en su narrativa como en su política económica una suerte de vuelta al menemismo en clave de farsa. Es decir, mientras Menem logró estabilizar la economía gracias a la convertibilidad, lo que suponía la paridad del peso del dólar sostenida a través de un endeudamiento fundamental, en el caso de Libertario, su esquema económico también se sostiene en un endeudamiento fenomenal. Solo que en vez del 1 a 1, es 1251, 1151, 1351. Por otro lado, es difícil pensar que un esquema como el actual pueda sostenerse por 10 años, como si se sostuvo el menemismo. Sumando los paralelismos entre los libertarios y el menemato, ambos representan una fuerza que puede encuadrarse en la corriente conservadora popular. Como decíamos, el menemismo representó una exaltación de valores tradicionales y de la farandulización de la política que trazó vínculos, cercanía con amplias mayorías populares. Milei se opone a los valores progresistas originados en el centro del país, como el feminismo, el ambientalismo, su estilo confrontativo e informal, lo hacen atractivo para amplios sectores de la oposición a la formalidad de la política tradicional, lo que llamamos vulgarmente lo políticamente correcto. Recordemos además que una de las banderas de la alianza, que fue la suma del Frente Amplio, más el radicalismo y sus desmembramientos en el socialismo y en el panradicalismo, la alianza fue como clave en su bandera la honestidad en contra de la corrupción menemista. En esta clave ayer fue la interpelación del Congreso a los funcionarios libertarios por el caso Libra, y el desempeño del gobierno dejó más dudas que certezas. Volvamos que Kicillof tiene entre sus valores aceptados la honestidad. De 3 funcionarios faltaron 2, el ministro de Justicia, Mariano Cuyo Olivarona, y el titular de Economía, Luis Toto Caputo. En el caso de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dejó muchas preguntas sin responder porque justamente no tuvo casi ningún vínculo con los hechos. Axel Kicillof, por otra parte, tiene atributos para capitalizar los traspiés del gobierno en materia de corrupción, porque no está involucrado en ningún caso de esta índole y supo construir una imagen de honesto. Sin embargo, de nuevo, su cercanía con el kirchnerismo representa un límite en este sentido. Hasta incluso se podría decir que el apellido de Kicillof con K también representa un recuerdo del kirchnerismo. Por eso dicen que sus asesores piensan presentarlo siempre en campaña como Axel y no como Kicillof. Independientemente de lo que piense cada uno, la representación mayoritaria del kirchnerismo en materia de corrupción es muy negativa. Además, la condena definitiva de Cristina Kirchner por el caso Vialidad puede generarse en cualquier momento, reforzando este estigma de corrupción entre todos los que se encuentran cercanos
a la presidenta del PJ. Por otro lado, quien se opone desde el peronismo a la táctica de un frente anti-Milei es, como siempre, el inefable Guillermo Moreno. Vamos a escuchar sus palabras en Duro de Domar. La unidad nos llevó al fracaso, la palabra es doctrina. Sin doctrina ya nos llevó al fracaso. Perón decía, gobernar es aplicar la doctrina, porque un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Por lo tanto, la unidad sin doctrina es fracaso, y ya fracasamos. La palabra no es unidad, la palabra es doctrina, porque la doctrina nos une a los peronistas, es al revés. No es unidad para nada, es la doctrina nos une. Solo vamos a hacer un gobierno exitoso por 30 años con la doctrina que hoy no solo ilumina a la Argentina, ilumina al mundo. Hasta Macron se está dejando de besuquear y ahí hace palpación de armas cada vez que se veía. ¿Está bien? Está volviendo al nacionalismo. La camiseta francesa va a ser tricolor. Muchachos, terminemos con esos discursos que nos llevaron al fracaso. La doctrina nos une. Un gobierno doctrinariamente peronista es lo que está esperando el pueblo. Bueno, Guillermo Moreno, inefable, como decíamos siempre, probablemente con una perspectiva claramente del siglo XX, y a eso Axel Kicillof opuso la idea de las nuevas canciones, que habrá que ver cómo las compone Kicillof, que hasta ahora no son conocidas. Es decir, no queda claro cuál sería el programa que utilizaría para sacar el país adelante, pero tiene un punto a favor. Es decir, es economista frente a un presidente actualmente economista. ¿Será una astilla del mismo palo, un clavo que venga a sacar otro clavo, el que finalmente lleve al país adelante a partir de las próximas elecciones presidenciales dentro de 2 años y medio? Tal vez no quiera y no se pueda esbozar esas ideas y terminar de acordarlas con los nuevos integrantes de ese presunto espacio político a lo Lula, que concentre todo, que vaya desde el centro a la izquierda, incluyendo la derecha institucional, como hizo Lula en Brasil. En la vereda de enfrente, Macri aparece como una incógnita en el espacio de la derecha argentina. Vamos a escuchar el análisis que hacía en este mismo programa hace un año Jaime Durán Barba al respecto, diciendo fue una mala decisión para el PRO aliarse con la Libertad Avanza. La forma en que ha jugado el PRO la última época, y Mauricio Macri la última época, ha sido unirle a la Libertad Avanza de tal suerte que si le va mal a Milei, creo que el daño para el PRO será irreparable. Y si le va bien a Milei, la gente tiene claro que es Milei quien está haciendo el cambio y no Macri. Entonces creo que fue una mala decisión, una mala forma de aliarse a la Libertad Avanza. Creo que el PRO ha perdido su dinámica, ha perdido su originalidad, y este tsunami que significa Milei en Argentina está arrasando también con el PRO, gane o pierda, le vaya bien o le vaya mal. Si la hipótesis de Durán Barba fuera correcta, Macri debería alejarse totalmente de Milei, fortalecer un perfil propio e intentar forzar una derrota del libertario si quiere la sobrevivencia del PRO. Todo esto con la posibilidad de que su electorado lo siga identificando con Milei y con sus ideas. Macri finalmente se entregará a las huestes libertarias o ejercerá su poder de daño contra la Libertad Avanza. Por su parte, Máximo y Cristina Kirchner creen que en un eventual empeoramiento de la situación económica crearía las condiciones para que el electorado vuelva a su espacio. Sin embargo, es muy interesante analizar esta hipótesis con más detenimiento. En primer lugar, el trauma social que generó la inflación desatada por encima del 200% anual en el gobierno del Frente de Todos, obviamente golpea a Cristina Kirchner. Es decir, acá hay un análisis de cómo llegamos hasta acá, que tiene a Cristina como responsable. De la misma manera que ante el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, la sociedad no volvió directamente a Juntos por el Cambio porque entendió que la gestión de Macri también había defraudado y encontró una salida novedosa contra Milei, y probablemente haga lo mismo si implosiona el frágil sistema económico libertario o si cumple su objetivo y la sociedad cree que hay que pasar a otro estadio. Es decir, hay una percepción del kirchnerismo de que si el gobierno de Milei fracasase, la gente iría corriendo a los brazos del kirchnerismo, cuando lo que demuestran
todos los actos electorales es que la gente está dispuesta a soportar cualquier cosa con tal de que no vuelva el kirchnerismo. En ese sentido, la pregunta es si Kicillof es visto como responsable también, parte responsable del fracaso del Frente de Todos, de la misma forma que es vista Cristina, y si podrá fundar su propio movimiento y un frente amplio contra Milei, que, como todo indica, su sello electoral tenga derecho de futuro. Preguntas que son de primer orden para entender el devenir de la política local. Seguiremos de cerca cómo se resuelve la táctica de Kicillof, que, como decíamos aquí, nos genera mucha forma de recordar en ese amplio frente que quiere fundar anti-Milei a lo que fue primero el Frente Grande con el peronismo y luego la alianza con todo el progresismo. Vamos a terminar la columna de hoy, como hacemos siempre, con una canción, y elegimos para este caso El tiempo no para, interpretado por la Versuit, en que su comienzo inmortalizó el verso de: veo al futuro